Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. Hoy tenemos un nuevo vídeo de primeras impresiones en el canal. Como ya sabréis, estos vídeos están destinados sobre todo a compartir con vosotros mis primeras impresiones sobre una herramienta que pruebo, para que principalmente aquellos de vosotros que os gusta estar al día, pero quizá por el ajetreo del trabajo o por la razón que sea, no podéis invertir tiempo en comprar y probar diferentes herramientas, pues creo que es interesante que tengáis un espacio aquí en mi canal donde podáis ir a visitar algunos vídeos y decidir así si estas herramientas son interesantes o tienen potencial dentro de vuestro flujo de trabajo. Vimos en la ocasión anterior, en el vídeo anterior, una herramienta y hoy nos vamos a ocupar de una nueva herramienta para 3D Studio Max y para otras plataformas que a mí me hace especial ilusión, pues por ser una herramienta de personas que conozco, que además está siendo desarrollada en España y que creo que es una herramienta muy interesante y que tiene mucho que aportar en lo que sería la industria de la visualización arquitectónica. La herramienta de la que estoy hablando es la herramienta de La Llama, es una herramienta desarrollada por Motiva y su principal función es crear recorridos virtuales inmersivos en 360 grados, pero añadiendo un extra. En lugar de utilizar los típicos sistemas de spots, de hotspots, que nos permiten navegar por diferentes 360, yéndonos a negro normalmente, pues lo que plantea esta herramienta de La Llama es que tengamos cierto grado de libertad, que podamos movernos directamente dentro de la escena, que podamos saltar de un hotspot a otro de forma mucho más directa, sin que haya muchos menús de por medio. Me parece una apuesta muy interesante porque nos ofrece algo que yo creo que está entre medias de lo que serían los clásicos recorridos o experiencias o tours de 360 grados, o lo que sería una experiencia plenamente recorrible en realidad virtual, por ejemplo. Es como algo que se sienta entre medias y que creo que puede ser muy interesante, ya que, bueno, pues como muchos de vosotros sabréis, los recorridos 360 suelen ser mucho más económicos de producir, pero ofrecen algo muy interesante para los clientes, mientras que las experiencias virtuales, a pesar de que son mucho más completas, nos dan libertad absoluta, tienen costes de producción mucho más elevados y por lo tanto, pues a veces es complejo incluirlas en un presupuesto de producción de visualización arquitectónica. Para mostraros un poco de qué va esta herramienta, bueno, podéis consultar en la página web. Os voy a compartir como siempre el enlace en la descripción de este vídeo para que podáis acceder. Ahora mismo tienen la herramienta en un precio de descuento. El precio final de la herramienta es de 180 euros, pero está en oferta de lanzamiento. Ahora mismo creo que está en los 132, 133 euros y cada día irá subiendo un euro hasta alcanzar esta cifra final de 180. Es una herramienta muy nueva, está en sus primeras fases de lanzamiento, así que iremos viendo cómo va evolucionando poco a poco. Si queréis echar un vistazo a algunas de las escenas que han preparado los desarrolladores, podéis ir aquí a la página de Motiva y en Examples podéis ver algunos ejemplos que han preparado que son bastante interesantes, como estos que tenéis aquí. Simplemente le dais a View Demo y una de las características más importantes de esta plataforma es que está diseñada para ser muy simple de usar. Es una cosa que me parece inteligente en cuanto al diseño de una herramienta. En lugar de tener muchas opciones, pues han preferido mantener una user interface muy sencilla y nos permite crear una página web directamente en unos pocos clics. Ahora veremos cómo se hace exactamente y creo que es uno de los puntos fuertes de la herramienta. Bueno, pues aquí vemos un primer menú que nos indica cómo nos podemos mover, cómo podemos hacer zoom, cómo podemos movernos también con las teclas por la escena, etc. Y vamos a ver un poco cómo funciona. Ahora os muestro una escena que he preparado yo con uno de mis proyectos para que veáis cómo sería el funcionamiento. Como veis, esto se parece mucho a los clásicos 360 que ya todos conocemos, pues una escena renderizada en 360 grados, en este caso con un sistema de Cube Maps. Pero la ventaja que tenemos aquí es que si hacemos clic sobre una parte de nuestro proyecto, siempre y cuando haya una cámara cerca de ese punto al que hacemos clic y tengamos visibilidad directa con dicha cámara, nos movemos hacia adelante y si os fijáis bien hay una especie de geometría. Ya os digo, no llega a ser un movimiento por una escena 3D real, pero es un avance respecto a los clásicos hotspots, porque vemos pues cierto grado de movimiento. ¿Veis? Es como que el 360 está proyectado sobre una geometría básica que nos permite tener esta sensación de movimiento. Y bueno, nos podemos mover por el proyecto con bastante libertad, podemos usar las teclas si lo preferimos. Ahora voy a usar una de las teclas y de esta manera podemos ir recorriendo este proyecto con mucha libertad.
Vamos a ver el proyecto que he preparado yo y que será lo que usemos durante este vídeo como ejemplo. Es un proyecto que probablemente ya os suena si habéis visto mi Behance y seguís mis redes sociales. Es un proyecto personal que hice hace unos cuantos fines de semana, pues para que en clase tuviéramos algo con lo que trabajar. Y bueno, aquí veis el mismo menú contextual. Una cosa interesante a destacar es que el propio sistema, la propia herramienta, genera automáticamente estos menús y dependen de la plataforma. Si estamos en el teléfono móvil, por ejemplo, que también funciona perfectamente, pues nos aparecerán otros controles diferentes. Se actualiza también el idioma. Yo tengo mi sistema operativo en inglés y por eso me sale el inglés, pero dependiendo de cómo esté configurado el sistema operativo, los menús se automatizan, se actualizan automáticamente. Y bueno, vamos a ver cómo es el proyecto. Aquí tenemos esta escena que algunos de vosotros habéis visto. He decidido completarla un poco así por encima, un poco rápido la verdad, pero por lo menos podemos navegar por esta escena que es más completa y estudiar un poquito qué nos ofrece esta herramienta. Como veis se ve bastante bien. Pueden percibirse algunos pequeños artefactos visuales. Esto es debido sobre todo a V-Ray. Parece que hay un pequeño problema en la generación de CubeMaps, pero por lo demás el sistema funciona muy bien. Aquí tenemos esta sala, como veis nos podemos mover y como yo tengo muchas cámaras creadas en el proyecto, pues tengo bastante libertad de movimientos. Siempre que haya una cámara cerca de donde yo le doy clic, pues el software me permite moverme en esa dirección. Una cosa positiva que tiene este sistema es que reconoce la geometría. Por ejemplo, si yo intento teletransportarme a la habitación que tengo enfrente desde aquí, no voy a poder porque hay una pared entre medias. De manera que esto pues es muy interesante, ya que es algo similar a como si estuviéramos aquí en este lugar en particular. Vamos a irnos a la puerta y ahora al estar enfrente de la puerta pues ya sí que podemos avanzar hacia la siguiente habitación. Como veis, pues aquí está el baño, vamos a entrar dentro del baño, también bastante chiquitito. Este es un micro apartamento, es como pues un mini proyecto. Y ahora por último pues vamos a acercarnos aquí a lo que sería nuestra habitación, ¿no? Tenemos aquí una habitación y como veis todo funciona bastante bien. Tenemos bastante libertad y como he creado un montón de cámaras nos podemos mover muy bien por esta escena. Si ahora intento teletransportarme por ejemplo a algún lugar a través de la pared, pues no me va a dejar, tengo que ir recorriendo el proyecto. Vamos a acercarnos aquí quizás a la cocina para que veáis un poco pues cómo sería. Es el típico recorrido 360, pero con un extra, con un toque extra. Lo más importante es que todo esto ha sido generado en unos pocos clics. No hemos tenido que invertir ni recursos ni tiempo extra en programar absolutamente nada o en una herramienta externa que nos permita configurar el tour virtual, etc. Todo lo hemos hecho dentro de 3D Studio Max y con un simple clic hemos tenido que esperar el render y la herramienta de la llama ha hecho todo lo demás. Vamos a ver por lo tanto ahora cómo funciona esta herramienta dentro de 3D Studio Max para que veáis un poco cuál sería la dinámica de trabajo dentro de la llama. Esta es la escena con la que vamos a trabajar y vamos a ver cómo podríamos configurar la llama para que nos haga no solamente los renders en CubeMaps, sino que además nos ayude a prepararlo todo para luego crear la página web que nos permitirá explorar estos renders de forma rápida. Lo que necesitamos antes de nada es establecer una serie de cámaras que nos permitan decirle al software cuáles van a ser los puntos desde los que se van a generar estos CubeMaps. Las cámaras pueden ser cualquier tipo de cámara. Yo en este caso voy a utilizar una cámara estándar de 3D Studio Max, la cámara física de 3D Studio Max. La primera cámara que creamos en el proyecto es muy importante, o una de ellas es muy importante, porque tiene que ser la cámara desde la que aparecemos dentro de nuestro proyecto cuando abramos la página web. Y, por ejemplo, voy a decidir que sea esta cámara que estoy creando ahora mismo aquí. Para que vaya más fácil todo y nos podamos mover con mayor libertad, yo voy a desactivar el target en nuestra cámara. Y vamos a ponernos en esta cámara. A mí me gusta que todas las cámaras estén a la misma altura, pero este software nos permite la posibilidad de que diferentes renders 360 estén en diferentes alturas. Esto quizá puede ser interesante si queréis poderos mover con libertad a la hora de, pues no sé, quizás acercaros a un mueble o acercaros a un sofá o algo por el estilo. Unos 160 me parece que puede ser una altura razonable para explorar este proyecto y que tengamos un punto de vista que sea cercano al humano. Bueno, pues definimos una primera cámara y a partir de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear cámaras secundarias, cámaras desde las que le vamos a pedir al software que nos haga nuestros renders 360. Por ejemplo, desde este punto el software va a crear un render 360 y luego para que nos podamos mover a otro tendremos que crear otro
punto de interés. Por ejemplo, imaginaros un punto de interés aquí. Vamos a crear una copia de la cámara. Ahora ya la orientación de la cámara es absolutamente indiferente. La podemos poner así, así, mirando para abajo, mirando para arriba. Esta sí es importante porque es la primera y entonces lo primero que vamos a ver es esta perspectiva que tenemos aquí. Vamos ahora a seguir creando cámaras, simplemente clonando esta que tenemos aquí. Vamos a crear, por ejemplo, otro punto de interés aquí. Y una cosa que tenemos que tener presente a la hora de trabajar con esta herramienta es un poco cómo funciona. A diferencia de los hotspots, donde podemos seleccionar a qué cámara queremos ir, aquí han optado por un modelo más libre, de movimiento libre por la escena. De manera que para que yo me pueda mover, por ejemplo, al baño, que tenemos aquí detrás, que está separado por un muro, no puedo crear simplemente una cámara aquí detrás, porque no me voy a poder teletransportar atravesando el muro. La llama tiene un sistema de colisiones, tiene una geometría de baja resolución y es necesario que se pueda atravesar por esa zona para que yo pueda llegar a esta cámara. De manera que si quiero llegar hasta el baño tendré que crear primero una cámara cerca, por ejemplo, de la puerta. De esta manera, primero tendré que ir a la puerta y una vez en la puerta podré moverme al recibidor. Y desde el recibidor me podré mover, por ejemplo, hasta el baño, sería una de mis posibles cámaras, y también me podré mover hasta la habitación. De manera que, como veis, es ligeramente distinto a generar simplemente unos cuantos 360. Hay que pensar un poco en cómo sería el recorrido humano por este espacio. Por ejemplo, aquí, como tengo un mueble en medio, tal vez es interesante que entre medias cree aquí una cámara que me permita, pues, moverme desde aquí, hasta aquí o quizás hasta aquí, etc. Cuantas más cámaras creemos dentro de este espacio, más fluida será la sensación de movimiento una vez que creemos la página web. Sin embargo, más tiempo tendremos que dedicarle al render y, por lo tanto, pues probablemente se incrementen ligeramente los costes. Si tenemos menos cámaras, todo se va a renderizar más rápido, habrá menos perspectivas 360 grados, pero perderemos esta sensación de fluidez y de podernos mover con mayor libertad dentro del espacio. Como siempre, una u otra causa depende mucho más de vuestro cliente, presupuesto, objetivos, etc. Yo me limito a contaros cómo funciona la herramienta. Imaginaros que ya estamos satisfechos con estas cámaras, queremos incluir estas cámaras y queremos que la herramienta nos ayude a generar una página web. Lo primero que vamos a hacer, por lo tanto, es lanzar la llama Exporter. Es una utilidad, un plugin dentro de 3D Studio Max que nos ayuda a prepararlo todo para renderizarlo de forma rápida. Ahora tengo preparada la escena como si estuviera haciendo imágenes fijas, pero cuando vayamos a renderizar los Cube Maps tendremos que configurar específicamente el motor de render, y para no tener que hacerlo manualmente, para no tener que venir aquí a las opciones de cámara y especificarle al motor de render qué tipo de cámara queremos usar, en este caso un CubeMap 6x1, pues esto lo va a hacer automáticamente el software por nosotros. Primero tenemos que añadir las cámaras que queremos que participen en estos 360 grados. Yo voy a seleccionar todas las que tengo en la escena y las añadimos desde la selección. Como veis, hemos añadido unas cuantas cámaras. Le tenemos que indicar cuál queremos que sea la cámara principal, la cámara por defecto desde la que vamos a aparecer en el proyecto. En este caso quiero que sea la cámara número 1, que es esta de aquí, así que le voy a decir que sea la cámara número 1. Luego tenemos que especificar la calidad de nuestro render, la resolución de nuestro render. Para pruebas muy rápidas, cuando simplemente queremos ver cómo será la navegación sin todavía lanzarnos a render final, que va a tomar tiempo y recursos, podemos utilizar Draft Quality 512. Este numerito que aparece aquí indica el alto de nuestro CubeMap 6x1. De manera que, por ejemplo, un CubeMap de 1024 sería una imagen de 6000 por 1024 o 6000 y pico por 1024. Y una imagen de 2048 sería una imagen de 12.000 por 2048, que es normalmente la calidad que vamos a utilizar como calidad final para que esto se vea bien en prácticamente todos los dispositivos, tanto máquinas de escritorio, como puede ser la que yo tengo ahora mismo delante, como un portátil, como un teléfono móvil, una tablet, etc. 2048 es más que suficiente para la mayoría de dispositivos. Si por alguna razón queréis algo más grande, podéis iros a 4096, pero esto ya tened en cuenta que sería una imagen de 24.000 por 4096. Es una imagen muy grande, va a tomar mucho tiempo en renderizar y muchos recursos. De momento yo lo voy a dejar en Draft porque quiero que podáis ver un poco muy rápido cómo sería el proceso. Yo ya tengo renderizado todo y ahora os muestro cómo serían los siguientes pasos.
Do Nothing nos permite simplemente escribir un archivo especial de la llama que luego podremos abrir con la herramienta para diseñar la página web. Luego tenemos la opción de Full Render. Esto lo que va a hacer es preparar la escena y renderizarla directamente. Esto ya imaginaros que queremos renderizarlo absolutamente todo, ya estamos listos, le daríamos a esta opción. Otra es preparar la escena para el render. Usaremos esta opción cuando queramos que la llama prepare todo para nosotros, pero el render lo preferimos hacer manualmente. Quizás porque queremos hacerlo en fragmentos de tiempo, no tenemos mucho tiempo para renderizar todas las cámaras y queremos ir una por una cuando vayamos teniendo un rato renderizándolas. Pues aquí le diríamos al software que nos prepare la escena. Y por último tenemos una opción de Net Render que nos permite mandar esto a nuestro Backburner. De momento yo no voy a cubrir esta opción, estoy preparando vídeos sobre Backburner y otras opciones de render en red local y os los compartiré muy pronto. Así que normalmente, ¿qué vamos a hacer? Pues o preparar la escena para render y lo renderizamos manualmente, o full render si lo que estamos buscando es que se nos renderice directamente todo. Es importante tener en cuenta que la ruta que configuramos en nuestro proyecto, la ruta de salida, es un factor a tener en cuenta. Esta ruta que configuramos aquí en Max es importante porque aquí es donde se van a escribir los archivos necesarios para crear nuestra página web. Yo ya la tengo aquí especificada en la llama 02, etc. Vamos primero, por un lado, a preparar la escena para que veáis qué haría el software en este caso. Le damos a preparar la escena, nos permite escribir el archivo de la llama a la vez que preparamos la escena, pero no nos permite lanzar la aplicación porque todavía no tenemos las imágenes. Si seleccionáramos Full Render, si os fijáis, se escribe el archivo de la llama, se renderizan todas las imágenes y cuando termina el proceso se nos lanza automáticamente la aplicación de la llama. Fijaros que aunque nosotros aquí le demos a preparar la escena y le demos a Go, vais a ver que aquí aparece una cámara que básicamente es una cámara animada que en cada frame está en una posición distinta. Se nos ha configurado una imagen de 6:1 y se nos ha configurado V-Ray automáticamente para que utilice nuestro sistema de CubeMaps. Aquí en V-Ray veréis que la cámara es un CubeMap 6:1. Luego ya se nos ha configurado por nosotros un montón de información. Además, la llama necesita, para poder generar la información necesaria, una serie de render elements muy específicos, el render de posición y el de normales. Así que ya los ha creado él y los ha mandado a la ruta de salida correspondiente. Además, veréis que aquí tenéis también en nuestras opciones del frame buffer la ruta de salida correspondiente que le hemos especificado previamente. Luego ya está todo listo para comenzar a renderizar nuestra cámara. Y lo único que tendríamos que hacer es ir al primer frame, al frame número 1, y lanzar nuestra cámara, al frame número 2, lanzar nuestra cámara o directamente lanzar toda la secuencia animada de esta cámara, dependiendo de pues cómo queramos hacerlo. Igual queremos hacerlo uno por uno porque no podemos permitirnos mandar todas a la vez, igual queremos mandarlas todas a la vez porque ya vamos a cerrar la oficina o lo que sea. Vamos a ver una prueba, nada más que una prueba para que veáis cómo funcionaría esto. A la hora de renderizar, lo que no nos ha configurado la llama por nosotros, y esto es muy importante, es la calidad final del render. La calidad final del render sigue siendo algo que nosotros tenemos que especificarle al motor de render. En este caso, como estoy lanzando imágenes a 512, son para pruebas, son para comprobar cómo funciona el proceso, yo lo que puedo hacer aquí es mandarlas con un ruido muy alto y de esta manera quizá pues le meto aquí 0,02, un montón de ruido. ¿Qué me permite esto? Pues tener una previsualización muy rápida de cómo será la navegabilidad dentro de este proyecto. Quizá vamos a ponerle 0,15. Bueno, y ahora, si volvemos a abrir la llama, por ejemplo, podríamos darle full render o podríamos mandar el render manualmente. Veréis que aquí está configurado de 0 a 7 y lo único que tenemos que hacer es darle render. Vamos a mandar el render de esta escena para que veáis un poco cómo se verían estos CubeMaps. No sé si dejaré que todos terminen porque ya tengo los renders finales y no creo que sea necesario, pero vamos a ver un poco cómo sería el proceso y luego ya os muestro cómo desde la aplicación de la llama generamos la página web y con eso ya podríamos subirla a cualquier servidor web y directamente visualizarla accediendo a una URL desde cualquier dispositivo que permita navegación, ¿vale? Vamos a esperar a que se renderice uno de estos CubeMaps.
Y aquí se estaría ejecutando nuestro render en calidad baja, le hemos puesto 512, así que se está haciendo a 3072 x 512 y le hemos puesto un montón de ruido porque el objetivo de esta primera fase es nada más que tener unas imágenes a grosso modo que nos puedan permitir evaluar si estamos haciéndolo todo bien a la hora de crear nuestra experiencia interactiva. Cuando terminen estos procesos os muestro cómo sería el resultado final ya con las imágenes de alta calidad. Una vez completado el proceso de render, deberíamos de tener en nuestro disco duro algo similar a lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Por un lado, nuestro archivo de la llama, este es el archivo que nos va a permitir generar la página web de forma automática, y por otro lado, todos los render elements que necesita el software para hacer sus cálculos internos, y los renders finales que se han generado de, en este caso, V-Ray. Yo he decidido utilizar formato TIFF, porque como voy a guardar la compresión del rango dinámico, la verdad es que con TIFF es suficiente. Si preferís trabajar de forma lineal, acordaros, podríais trabajar con formatos como EXR y podríais prescindir de la compresión del rango dinámico durante la fase de render. Ventajas e inconvenientes de los dos métodos los he discutido de forma muy extensa a lo largo de los últimos años en este canal, así que si tenéis curiosidad podéis revisar mis antiguos vídeos y hablo, como os digo, de forma muy extendida sobre estas dos posibles formas de atajar la postproducción de una imagen lineal. Es extremadamente importante ya que un render lineal no es un render fotográfico y si no le hacemos una serie de cosas que son esencialmente la compresión del rango dinámico y el tone mapping, pues es imposible que nuestra imagen lineal se vea bonita, por así decirlo. En este caso ya tengo aquí mis renders con un poquito de postproducción. Esta postproducción la podéis generar directamente en el Virtual Frame Buffer si estáis acostumbrados a hacerlo así, o en mi caso la he hecho en Photoshop. Vamos a abrir algunos de ellos para que los podamos visualizar. Tienen una postproducción muy light en este caso, porque bueno, el objetivo era que pudiéramos ver rápidamente cómo sería el proceso. Simplemente les he añadido un LUT y unos pequeños ajustes de contraste. Y con eso ya tenemos este resultado. Si sobreescribimos el render original, si le damos el mismo nombre, la llama va a reconocer estos pases postproducidos como si fueran los renders originales. Así que puede ser una estrategia para modificarlos ligeramente y que la llama haga el resto del trabajo. Sí que es muy importante que evitemos utilizar algunos efectos de postproducción que no quedan bien en imágenes 360 grados, como por ejemplo el desenfoque. El desenfoque no queda muy bien en una imagen 360 porque ya nos estamos moviendo, ya estamos mirando una cosa u otra, de manera que no podemos enfocar a algo muy específico. Tampoco usaremos normalmente efectos como distorsión de lente o como aberraciones cromáticas, porque estos efectos dependen de la óptica y cuando tenemos que crear un 360 donde hay libertad de movimientos, no nos interesan esos efectos. Por lo demás, podéis añadir glows, contraste, todo lo que normalmente se le puede añadir a una imagen normal. Y una vez que hemos terminado esta etapa, simplemente abriríamos nuestro archivo La Llama. Y este asistente nos va a permitir crear una página web con muy poquitos clics, como veis aquí. Lo único que tendremos que indicarle es un título. Cuando compartamos esta página web queremos que la gente vea un título. Podemos llamarle La Llama, por ejemplo, 3D Collective. Podemos darle una descripción, que será lo que verán las personas cuando compartamos este enlace en redes sociales, cuando lo mandemos por WhatsApp, etc. Ponemos aquí demo La Llama. Y si quisiéramos, podríamos incluso incluir nuestro logo personalizado para que aparezca en pantalla mientras la gente está experimentando este recorrido con 360 grados. Yo lo voy a dejar tal cual porque ahora mismo no tengo ningún logo disponible. Y por último, si quisiéramos, podríamos abrir esta pestaña avanzada. No os lo recomiendo porque normalmente no hay que cambiar prácticamente nada aquí, donde vienen listadas todas nuestras cámaras, una posición, que esta es una información interna que usa La Llama para poder posicionar cada una de las cámaras, y luego la imagen que se corresponde con el Beauty Pass y las imágenes que se corresponden con los Render Elements. Aquí podríamos quizás, pues no sé, cambiar una imagen por otra, etcétera, pero es muy importante que la cámara esté en la misma posición, porque si no, estos datos ya no serán válidos y podemos tener problemas, podemos empezar a experimentar cosas extrañas. Así que cuando cambiemos este archivo nos aseguraremos de que sea exactamente la misma cámara en la misma posición. En este caso yo ya estoy contento con lo que tenemos, La Llama lo ha hecho perfecto desde el principio y solo nos quedaría definir cuál va a ser la cámara inicial, que ya la habíamos establecido previamente, la cámara número 1, y la calidad de la geometría que va a crear La Llama para proyectar estos cube maps.
Lo podemos dejar todo en default. Básicamente con esto generaríamos una malla de más densidad, más precisa si queréis, pero en mi experiencia la verdad es que con 256 funciona bien. Si queréis podéis probar a subirlo para hacer algunas pruebas. Se nota bastante incremento en los tiempos de precálculo y yo por defecto la verdad es que obtengo muy buenos resultados. Y eso sería todo. Con esto ya estaríamos en disposición de crear nuestra página web. Simplemente le damos aquí a exportar, elegimos una carpeta, por ejemplo voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar aquí Web 01 y aquí dentro le vamos a decir que nos cree todo el material necesario para subirlo a través de FTP a nuestra página web y cada vez que alguien entre a esa ruta de nuestra página web podrá disfrutar de la experiencia virtual. Vamos a esperar a que termine el proceso, que como veis tampoco es lento, es algo que va bastante rápido teniendo en cuenta que son 20 cámaras y en cuanto termine os muestro el resultado final para que veáis cómo podríamos disfrutar de la experiencia virtual. Ya se completó el proceso, como podéis ver aquí nos aparecerá este mensajito indicándonos que todo se ha creado correctamente y aquí nos habrá aparecido una carpeta, la misma que hemos creado anteriormente, y este es el contenido que tendremos que subir a nuestro FTP a través de, pues no sé, Filefila o el sistema que prefiráis para subir archivos a vuestra propia página web. Todo este contenido lo cargaríamos y cada vez que accediéramos a la ruta correspondiente nos aparecería en nuestra página web. Para poder hacer pruebas sin necesidad de tener un servidor web, podéis instalaros una aplicación como esta, por ejemplo, XAMPP, que es un servidor, un emulador de un servidor en vuestra propia máquina. De manera que lo que podéis hacer es subir en vuestra propia máquina la página web. Yo la he subido a mi ordenador /web01 y así podemos experimentar la página web sin necesidad de subirla a internet, que a veces pues bueno es un poco tedioso tener que subirla, navegarla, igual no queremos que esté online hasta que nos hayamos asegurado de que todo funciona correctamente. Y bueno, aquí ya podríamos ver pues lo que vimos al principio. Vamos a ponerlo pantalla grande para que se vea mejor. Y como veis, pues aquí tenemos nuestra experiencia navegable en 360 grados. Que bueno, pues creo que está muy bien, ha sido muy rápido crearla, que es la principal ventaja que le veo a la llama. Nos ofrece un sistema donde con muy poquito podemos conseguir pues algo que sería muy interesante para nuestros clientes, este servicio de crear una página web donde pueden explorar su proyecto con bastante grado de libertad. En lugar de funcionar con los clásicos sistemas de hotspots, que hay mucha gente que no le gustan porque son invasivos, son como un obstáculo visual, pues aquí nos podemos mover con cierta libertad por nuestra escena, ya sea con las teclas o con el propio ratón haciendo clic sobre aquellos lugares donde queremos movernos. Y bueno, esto sería todo. Estas son mis primeras impresiones sobre la llama. No sé si me he dejado algo en el tintero, pero creo que he cubierto los conceptos más importantes y espero que esto os haya dado una visión general de cómo funciona esta herramienta y sobre todo que os permita evaluar si esta herramienta es o no interesante en vuestro flujo de trabajo. Como siempre, espero que os haya resultado interesante. Si es así, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en este tipo de información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.